La primera vez que estuve en los Bajos Minerales debe haber sido por allá por el año 1959. Recién recibido, con un conjunto de ingenieros agrónomos que habíamos ido a una exposición de la Rural de Tostado, y nos tomó el domingo y entonces decidimos ir a conocer los Bajos Minerales que uno de ellos conocía. Uno de ellos conocía y dijo, les voy a mostrar algo extraordinario. Y empezamos a viajar, salimos de Tostado, hicimos toda la salida del domo occidental, que es la parte, domo o lomo occidental, es la parte alta de la provincia de Santa Fe, que como su nombre lo indica, está al oeste. Tenemos también un domo oriental, que es el que está después del Paraná, pero en la parte oriental de la provincia de Santa Fe. Y empieza a descender lentamente, y en la medida que va descendiendo empiezan a desaparecer las chacras, empiezan a desaparecer los campos trabajados, empiezan a aparecer algunas isletas de monte. Después aparece lo que nosotros denominamos en ecología sabana parque, porque aparecen árboles aislados entre medio del pastizal. Después aparece un pastizal conocido como pasto amargo o aibe, que es predominante. No quiere decir que sea el único, es el más predominante, es el que se ve desde arriba cuando uno va por la ruta. En aquel tiempo íbamos por la ruta de tierra que va de Tostado a Reconquista. Lo que aprendimos en ese viaje a los Bajos Minerales, en primer lugar, que estaba totalmente despoblada. Hasta que dimos contra un boliche y nos dimos cuenta de que era un boliche hace una hora que estábamos viajando y ya estábamos en medio del espartillar, y es lo que yo denomino y llamábamos en aquel momento junto con los otros muchachos espartillo, tacurú y cielo. Era lo único que había, era lo único que se veía. Algún pájaro volando por ahí, algún animal silvestre que se nos escapaba de la visión, y además el estupor de no poder entender cómo podía haber tanto lugar desocupado, tanto lugar vacío, y estábamos en época de sequía, en invierno, todo marrón tirando a pajizo. Decíamos, ¿quién vive acá? Y de repente dimos contra un bolichista, estaba el señor bolichero, cuento la anécdota porque me parece sumamente interesante. Salió a recibirnos el hombre sumamente contento de que bien, bajen adelante, señores. Nos dimos cuenta que era un boliche por unos cajones vacíos que había alrededor. Y en la semipenumbra de la habitación que funcionaba como boliche había un mostrador. Alcancé a ver una silueta, una figura, un hombre sentado contra el mostrador, que muy tenuemente pegó un gritito que se conoce en el campo como zapucay. El hombre se sonrió, el dueño del boliche nos guiñó un ojo y nos acercó a una mesa para que nos sentemos y dice, ¿qué se van a servir, señores? En ese momento el hombre volvió a levantar su voz y volvió a decir otra vez, Entonces el dueño del boliche guiñó un ojo y dijo en tono autoritario, callate, che, mirá que acá está la policía, te van a meter preso. El hombre se dio vuelta, nos miró a todos, les llamó la atención mi figura, siempre anduve con alguna cosa colgada del cinto y en aquel momento llevaba una libreta, parecía un revólver, ropa caqui, botas altas, típico policía podría haber pensado. A través de la niebla que le cubría los ojos, alcanzó a decirme, ¿por qué me va a meter preso si yo tengo permiso municipal para gritar? Y yo le contesté con voz muy firme y autoritaria, si tiene permiso municipal, grite tranquilo, compañero, que nadie lo va a meter preso. Se dio vuelta, siguió tomando y cada tanto emitía un sonido. Mientras él decía eso, y eso es lo que me quedó de los Bajos Submeridionales, me retumbaba en la cabeza constante y permanentemente la canción que en aquel momento estaba de moda, que cantaba Cafrune, que se llama Tope Puestero. Terrón de sangre morena, domador sobre su apero, entre sus barbas gotea su llanto azul el lucero. Tope, 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 tópemelo al aguacero, todas las penas sin dueño siempre lo topan al puestero. Se le refleja, repuntador de toradas y de yeguadas salvajes. En aquel tiempo, aunque parezca mentira, había caballos semisalvajes todavía en la región. Repuntador de toradas y de yeguadas salvajes, se le refleja en los ojos la soledad del paisaje
Y eso es lo que me quedó grabado para siempre, la enorme soledad de soledades que hay en esa región. 170 kilómetros desde Tostado hasta Reconquista, uno que otro poblado, y eso es todo lo que hay. Desde Tostado a Vera, por el camino pavimentado, no hay un solo pueblo, 160 kilómetros. Algún paraje, algún boliche, y nada. Necesitamos poblar esa región. Para que esa región se pueda poblar y para que no tengamos pobreza con la región, tenemos que buscar alternativas. El problema no está en sacar el agua. La región esa tiene problemas hídricos, por exceso y por defecto. O le sobra el agua o le falta el agua. Si no, no puede funcionar. Es así. No sabemos, además no es cíclico. Estamos en un ciclo húmedo, estamos en un ciclo seco. No sabemos. Porque nuestros conocimientos, y tenemos que reconocerlo, nuestros conocimientos sobre la climatología son muy escasos, y me estoy refiriendo al ser humano. ¿Desde cuándo hace que estamos estudiando el clima? ¿100, 200 años, 300 años? Y el resto nos manejamos con información arqueológica y alguna memoria. ¿Sabemos si lo de la Biblia es exactamente lo que dice o no dice? Si no sabemos, no podemos afirmar con exactitud y no podemos predecir con exactitud. Sabemos que a veces va a haber lluvias y sabemos que a veces va a haber sequías. Cuando uno va a un lugar, ve lo que está predispuesto a ver, lo que conoce antes o lo que quiere ver. El resto es como si no existiera. Por ejemplo, si yo llevo a un hombre de la ciudad y le muestro un campo de alfalfa, va a decir que lindo pasto y si está florecido y si flores azules. Si llevo un botánico va a decir, esto es un alfalfar que está invadido de maleza porque aparte de las flores azules hay otras especies. Si llevo un especialista en vacas va a decir, las vacas hace poco tiempo que están acá, porque todavía no están lo suficientemente gordas para el tipo de pasto, tendrían que estar más gordas. Y si mando al peoncito del campo y le digo, andá, fíjate en el potrero cómo están las vacas, el tipo va a volver y me va a decir, la mocha negra perdió el ternero, la overa está manca. Y hay una que se está por espastar, la colorada, casi me parece que va a tener que achuciarla. Cada cual ve lo que... El hombre de campo ni siquiera las ve. El que no es del campo. Y además lo que está dispuesto a ver lo que lo mandan a ver. Recién me preguntaron qué aprendimos en esa ocasión. Yo aprendí que estábamos en tremendas soledades, aprendí que no sabía nada, aprendí que había una región que era inmensa, no sabía cuánto tenía, pero que valía la pena ser estudiada. Y yo no podía estudiarla porque supuestamente mi especialización en aquel tiempo en el INTA era estudiar el tema de las malezas, y más que nada las malezas arbóreas. Ahí no había un solo árbol. ¿Qué tenía que hacer yo en ese lugar? Sin embargo, me cautivó. No entendía qué eran los túmulos que veíamos, y le preguntaba a los otros, y al que supuestamente conocía la región, ¿qué es eso? Se reía y me decía, son hormigas. Pero ¿por qué están así? ¿Qué sé yo? Y bueno, eso es lo que nosotros hoy en día, cualquier habitante del lugar sabe, y cualquier persona que haya trabajado en la región, sabe que eso se llaman tacurubes, que es una palabra guaraní por similitud con lo que ellos llamaban a los termites, que eran los túmulos mucho más grandes. No son termites, son hormigas que viven encerradas ahí adentro. Y que por eso cuando se habla de los suelos, y en algún momento vamos a hablar del tema de los suelos, voy a explicar que esos suelos son biogenéticos, porque tienen origen en muchísimas partes biológica en su origen. Las hormigas estas extraen el suelo, lo mezclan con su saliva, lo mezclan con sus excrementos, lo mezclan con restos de pasto y construyen el túmulo que hace que sea impermeable, no penetre el agua. Yo pregunté, ¿por qué esa vegetación acá? Y me dice, es lo único que aguanta la sequía y las inundaciones. Y es verdad, el espartillo, que es la especie dominante y cuyo nombre científico es Spartina argentinensis, es una especie perenne que resiste muy bien las sequías, se acartuchan las hojas y prácticamente no transpira, así que tiene un mínimo de necesidad de agua. Tiene una presión osmótica interna muy elevada. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene capacidad de chupar el agua.
aún de la sal, aún desde la sal. Es decir, el agua cuando está media salada, las plantas no la pueden tomar, no solamente porque se intoxican, sino porque se agotan rápidamente. No pueden chupar agua de afuera cuando el agua está salada, porque la sal retiene el agua. Pero si tenés una planta con una presión osmótica interna elevada, supera la presión osmótica del agua salada y chupa agua. Es decir, puede tomar agua aún en época de sequía de un suelo casi seco, para sobrevivir y aguantar. Y si no, se acartucha y no transpira, y también sobrevive. Y en cuanto llueve y se inunda, no le importa, porque puede sobrevivir periodos de inundaciones muy largos, 2 meses, 3 meses, no más de eso, 5 o 6 meses de inundación no lo soporta, pero 2 o 3 meses de inundación lo soporta perfectamente. Las otras especies, que son muy buenas forrajeras, son rápidamente agotadas por los animales que se las comen a todas. Entonces, y esta es dura. Conversábamos y dijimos, bueno, esa es la especie dominante porque aguanta la salinidad, los suelos son salinos, y debo aclarar que cuando digo salinos no me refiero únicamente a la sal que nosotros conocemos, sino que hablamos en general de la salinidad. Hay distintos tipos de sales, en algunos de ellos predomina el sodio. Nosotros cuando hablamos de sal pensamos en el cloruro de sodio, que es la sal común, pero existen otras sales. Las otras sales que pueden haber en el suelo son los que producen los suelos salinos sódicos, le llamamos, cuando tienen sal y además tienen sodio, la sal. Y si no, son simplemente suelos alcalinos salinos. Sabemos perfectamente de que esta especie soporta altas concentraciones de distintos tipos de sales y que además soporta altas concentraciones de agua por periodo prolongado, como 2 o 3 meses. También soporta las sequías, entonces es una especie que está adaptada para vivir en esa región. Además, es una planta que inicia el fuego con facilidad. Nosotros le llamamos a eso pirogénico. Piro quiere decir fuego, génico quiere decir iniciación. Inicia el fuego con facilidad. Pero además de ser que inicia el fuego con facilidad, es una planta pirofílica, es decir, le gusta el fuego. Piro es fuego, filio es amor. Ama el fuego, la que más y rebrota mejor. ¿Por qué? Porque las yemas de rebrote están ocultas por los tallos engrosados y quedan como unos pequeños pedacitos negros carbonizados, y de esos pedacitos negros carbonizados empieza a rebrotar inmediatamente un pasto que cuando es tierno es apetecido por el ganado. Y la gente, los animales lo comen. Eso hace que la gente que tiene campos en la región suele decir con cierta frecuencia, ya es tiempo que salgas, le dice el peón, y lleve los fósforos para hacer campo, quiere decir hacer pasto. Tiran un fósforo, se quema. Los incendios son un fenómeno muy común en la región. Hay que hacer contrafuego. ¿Y qué contrafuego hay que hacer? Hay que arar a la vuelta. ¿Y alguna vez se les ocurrió que podríamos hacer contrafuego verde? ¿Alguna vez algún investigador hizo un contrafuego verde? Contrafuego verde de que, y si utilizamos la sal de indio, el Maitenes vitis idea, lo muerden una vez y nunca más se olvidan del hombre común. No crece nada debajo de él, no le importa si se inunda, no le importa la sal y está todo el año verde. Y si metemos cactáceas, y si metemos agave, no podemos hacer contrafuegos verdes, que son mucho más eficientes. Ni hablar de que si uno tiene espíritu romántico y le gustan las flores bonitas y se pone rayito de sol, una que no podía ser, que crece hermosa y tiene unos colores divinos. Para empezar, que podemos poner postes ignífugos que no queman, de alguna planta que no quema. Las casuarinas queman muy poco. No se sabe cuándo va a llover y cuándo no va a llover, y se producen inundaciones periódicas. El tema es que nosotros a veces decimos, se viene una inundación muy fuerte y apenas llueve 100 milímetros, pero también tiene que ver cómo están las napas freáticas, es decir, las napas que están en el subsuelo. Las napas que nosotros utilizamos habitualmente en lugares donde no hay sales en los suelos, lo utilizamos para beber, hacemos un pozo y sacamos agua para tomar. En la región, por lo general, las napas freáticas o las napas de agua son salinas. ¿Por qué? Porque están en suelos salinos, salvo en algunos muy pocos lugares donde existen paleocauces, es decir, cauces paleolíticos o cauces dormidos
tapados de alguna desviación de algún curso de algún arroyo que pasó por la región o algún curso de río que pasó por la región, y como es una zona de llanura, cambian con frecuencia el itinerario. Y después esos lugares se transforman en pastizales que uno no los alcanza a ver, porque con fotografías, imágenes satelitales se pueden ver los paleocauces. La gente del lugar sabe que en los bajos puede encontrar agua dulce. ¿Por qué? Porque es donde corre el agua y se amontona y se forma una laguna a veces. Entonces sabe que ahí se infiltra el agua dulce, pero las napas suben y bajan de acuerdo con las lluvias precedentes y además por recargas de acuíferos que no sabemos dónde se recargan ni cómo se recargan, porque todavía no tenemos estudiado el tema. Lo que sí sabemos es que las napas suben y bajan. Por lo general están entre 1 metro y 1,50 metros de profundidad, pero a veces están a flor de tierra. Y si tenemos un periodo en el cual tenemos las napas altas, porque vino lloviendo, no hubo inundación, pero llovió y las napas se recargaron, y llueven 100 milímetros, la capacidad de absorción del suelo es nula. Y estamos en una llanura con una pendiente muy baja. Entonces se inunda. Así de sencillo. Se tapa de agua. Y todos esos bajos subluminales se transforman en un mar de agua. Cuando uno va por la ruta que está pavimentada ahora y se para encima de la ruta desde arriba de la camioneta y ve eso así todo inundado, cree que está frente a un mar. ¿Qué es esto? No es un río. Toda una llanura total y absolutamente cubierta de agua. No se ve nada más que agua. Algunos que otros animales en alguna alturita. Y en esa región nosotros queremos, la llamamos humedal. Y si es un humedal tenemos que respetar lo que firmamos en alguna vez, o que internacionalmente se firmó, la convención de Ramsar. Ramsar es una ciudad en Irán donde se hizo una vez una convención y se habló de los lugares que hay humedales y que se tienen que conservar por los beneficios o por los servicios ecológicos que prestan a la humanidad. Refrescan, son refugios de aves acuáticas, de animales silvestres, enriquecen la fauna, enriquecen la flora, son lugares de recreación, tenemos que conservarla. No tenemos que sacar el agua de lluvia, el agua es un bien escaso en la naturaleza, y nuestro cuerpo tiene casi un 60% de agua. Sí, se han hecho muchísimos canales, pero si haces canales estás mandando el agua al río, y después del río se va al mar, es un crimen. Es un crimen de lesa humanidad. Vienen barcos de afuera del país, yo lo leí hace varios años atrás, no sé si seguirán viniendo en este momento, de barcos que venían y se apostaban a la orilla del Paraná y sacaban agua y llevaban para vender a los países donde hay desierto y donde no hay agua. Se llevan agua de nuestro río y nosotros nos damos el lujo de tirarla para que se vaya al mar. Y nos quejamos después que no tenemos agua para darle de tomar a los animales y no tenemos agua para nuestros chicos y para nuestra gente. Tenemos que conservar el humedal y tenemos que vivir en la región. Existencia de gente que vive en los humedales, tenemos antecedentes, pero no tenemos que ir tan lejos. Acá en nuestro país o en nuestra región, donde los aborígenes no sabían utilizar la pala, no habían descubierto el uso de la pala, utilizaban otros instrumentos para manejarse, no sabían hacer pozos para tomar agua. Vivían del agua de lluvia o del agua de los ríos o del agua de las lagunas, por eso estaban a la orilla. Martín Fierro que dice, se lo pasan todo el tiempo a la orilla de la laguna. Cuando habla cuando él se fue con Cruz al desierto a vivir con los aborígenes o con los indios. ¿Por qué a la orilla de la laguna? Porque tienen que darle a tomar a los animales, tienen que tomar ellos, se tienen que bañar, viven a la orilla de la laguna. Nosotros tenemos que aprender de nuestros ancestros, no para aplicar lo que ellos hicieron, porque para eso tenemos tecnología moderna, pero adaptar su tecnología a nuestras necesidades y a nuestros medios. Si los aborígenes que vivían a 4.000 metros de altura en la puna americana o la puna boliviano-argentina sobre el lago Titicaca fueron capaces de hacer los baru-baru, hoy en día los llamamos camellones. ¿Por qué? Porque tienen forma de lomo de camello. Un bajo, una altura. Sobre la altura cultivamos y en el bajo tenemos el agua y no dejamos que se vaya. La retenemos en la región y podemos vivir en la región. Cultivaban maíz a 4.000 metros de altura donde hiela todos los días, nada más que porque el microclima que crea el agua evita las heladas incluso.
Entonces, esa tecnología que en aquel tiempo la hacían ellos con sus elementos, y hay imágenes satelitales, hay un trabajo de un ecuatoriano, que no me acuerdo el nombre en este momento, pero que cualquiera lo puede encontrar si entra en internet y busca la bibliografía sobre camellones prehispánicos o prehistóricos, va a encontrar el trabajo de este señor que estuvo 7 años viviendo en esa región y trabajó con imágenes satelitales, y muestra las imágenes satelitales. Él calcula, de acuerdo con los datos que obtiene de las imágenes satelitales, de los restos que quedaron de ese tipo, que trabajaban alrededor de 125.000 hectáreas. A mí me parece una barbaridad, pero puede ser que sea cierto. De cualquier manera, yo he visto los camellones estos y he visto los baru-baru. No necesariamente en todos lados tenemos que hacer baru-baru. Cada situación en particular merece un tratamiento particular. Lo que tenemos que hacer funcionar es nuestra capacidad creativa, nuestra imaginación, y adaptarnos a las condiciones, no adoptar tecnologías, sino adaptar tecnologías a nuestras necesidades y manejarnos de acuerdo con lo que tenemos para vivir mejor. Siempre podemos estar mejor. El ejemplo del criollo ese que dice que hay que estirarse según las cobijas es clarito. Si querés dormir estirado y tener una cobija corta, o va a tener frío en los pies o va a tener frío en la cabeza. Pero si dormís arrollado no tenés frío en ningún lado. Entonces una cosa es adoptar y otra cosa es adaptar. Nosotros tenemos que adaptar tecnologías para cada situación en particular. Entonces si un señor me dice, yo quiero trabajar con mis vacas y quiero seguir teniendo vacas en esa región, ¿puedo? Sí, señor, puede. Las vacas son anfibias porque las vacas pueden vivir en el agua. Hay estudios hechos en los Everglades, es decir, las zonas de inundación permanente en el sur de Florida, en los Estados Unidos, donde siguieron en observación a las vacas cómo se hacían para comportarse y las pesaban. Una vaca puede caminar o nadar hasta 7 kilómetros por día en el agua, sin que afecte su metabolismo basal. Es decir, que una vaca que está preñada sigue preñada y tiene el ternero bien. Puede meter la cabeza debajo del agua, es decir, el pico debajo del agua, hasta 40 centímetros para tomar pasto que está inundado. Cubierto de agua, tiene 40 centímetros de pasto arriba, la vaca mete la cabeza, pega el mordiscón y saca la cabeza para arriba para respirar. Y se alimenta si tiene pasto ahí abajo. Pero lo que no puede es estar todo el día en el agua. De acuerdo con Voisin, el inventor del pastoreo rotativo, dice que las vacas son los que tienen mejor sindicalizado su gremio. 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de distracción. Tenemos hechos en la provincia de Santa Fe la friolera de 300.000 metros de canales de la línea Paraná, no los conozco. Sí, 1.600.000 metros de canales, 1.600 kilómetros de canales, no son broma. Son 3 viajes de aquí a Rosario. 1.600 kilómetros de canales. Aparte tenemos 400 kilómetros de otros canales y la profundidad y todo lo demás, véanlo ustedes. Ahora les pregunto yo, no hay más inundaciones, ¿eh? ¿Se terminó? Seguimos tal cual. ¿Por qué? Por la famosa ley de Cuenca. La ley de Cuenca es una declinación de los deberes del Estado. De acuerdo con nuestra Constitución Nacional, los únicos que están autorizados a cobrar impuestos es el Estado, no los particulares, y hacer con la guita lo que se le da la gana. Haceme el canal por acá porque acá tengo la calle perdida y pasa justo frente a mi alambrado que está viejo y me lo sé nuevo. Hacelo por aquel lado porque me desagota mi campo. ¿Quién elige los comités de Cuenca? Los propietarios de los campos. ¿Cuántos son los propietarios de los campos con relación a algunos de los pueblos por donde están? ¿Y la gente de los pueblos vota? No, ellos votan al presidente de la comuna, que ese maneja los fondos en forma distinta. En el año 1914 hubo una inundación muy grande en todo el país y la provincia de Santa Fe estuvo sumamente inundada y hubo muchísimos daños, y como consecuencia de eso se decidió que había que hacer canales para sacar el agua.
Los primeros canales no sé exactamente en qué época se empezaron a construir. Yo he visto los restos fósiles de esos canales para hablarlos de alguna manera. En la zona de Las Palmeras, en la zona de Monigotes, en la provincia de Santa Fe, está canal número 1, canal número 2. E inclusive se ven en las viejas cartas cartográficas del IGM. Se los menciona canal número 1, canal número 2, canal número 3, que eran los canales para sacar el agua de la región. No sirvieron para nada y se abandonaron. Después vinieron periodos de sequía, las inundaciones no eran tan graves y si afectaban, no afectaban la parte cultivada, estaban ahí en los bajos, nadie se preocupaba. Pero cuando la gente empezó a buscar campos nuevos y los bajos estaban llenos de agua, especialmente en la década del 70, dijeron, ¿qué hacemos acá? Y hay que hacer canales para sacar el agua. Y se empezaron a construir canales. Como los bajos submeridionales no son únicamente en la provincia de Santa Fe, sino que son parte del Chaco y parte de Santiago del Estero, se hizo un convenio, el CFI financió esos estudios, el Consejo Federal de Inversiones, se nombró una comisión, hicieron una serie de estudios y empezaron a construir canales. 1.600 kilómetros de canales hay construidos con 5 metros de diámetro de base y 3,5 de talud. Todavía no llegamos al Paraná, todavía no llegamos al río Paraná, o si llegaron, llegamos hace poco. Para lo único que sirvió que toda la zona este de la región, de los bajos submeridionales, que tenía muy buenos pastos porque el agua permanecía mucho tiempo ahí, entonces el espartillo no podía prosperar y prosperaban los buenos pastos acuáticos como los canetilhares que conoce muy bien la gente, se secó y cuando dejó de llover, eso se transformó en un secadal, la gente que hacía iba y tapaba los canales. Cuando llovía demasiado, se llevaba todo el agua, erosionaba los suelos y quedaban los suelos pelados. Entonces decidieron hacer compuertas. Las hicieron de quebracho colorado porque el quebracho colorado es abundante en la región, ahí está cerca de la cuña boscosa, es una madera que no se pudre, pero se roba con facilidad. Entonces todos esos diques de contención que se hicieron fueron robados o en buena parte. Portones, postes y todo eso lo sacaban y se lo llevaban. Entonces decidieron hacerlo de cemento. Cuando viene la época de la inundación y esos no están bien cuidados porque no tienen gente permanente, no hay gente viviendo alrededor, es muy difícil poner a alguien que cuida las compuertas, que las levante o que las baje, la compuerta está bajada, se inundan los campos y nos saca el canal, vinieron con tractores y los rompieron. Como que esos canales aparentemente no prestaron la utilidad que quisieron, al contrario, fueron contrario de lo que se esperaba, no sirvieron gran cosa y empeoraron la situación de supervivencia en la región, porque antes por lo menos en la época de sequía se podía vivir y ahora ni siquiera en la época de sequía, porque no hay agua para las vacas, no hay agua para la gente. Después se hicieron, eso eran 300 kilómetros, se hicieron ese canal, 1.600 kilómetros de canales sacando el agua de la parte del domo occidental que se inunda o en la zona de transición entre los bajos y la zona el domo occidental. Ahí se hicieron 1.600 kilómetros de canales de 2,5 metros de base por 2,5 metros de talud. Y después se hicieron 400 kilómetros de canales de 1,5 metros de base. Esos canales se empezaron a hacer mal. Fueron contrariamente a todo lo que se dice cualquier manual de hidrología. Cuando se empieza a construir un canal para sacar el agua de una región, se empieza a construir aguas abajo, es decir, a donde va a ir a parar el agua. Si se empieza aguas arriba, primero que se trabaja en el barro, porque va viniendo el agua y va humedeciendo donde uno trabaja, y en segundo lugar, el agua en la medida que baja inunda aguas abajo. Inunda a la gente abajo, hubo muchísimos conflictos por culpa de eso. Sigue habiendo conflictos por eso. Conozco casos de gente que en este momento está inundada en algunos lugares, no en los bajos precisamente, sino en la zona de transición, simplemente porque el agua del canal desbordó y le inundó el campo. Antes no se le inundaba y ahora se le inunda y el canal pasa al lado. Entonces, hacer canales para sacar el agua y toda la plata que se gastó, si uno saca la cuenta, la cantidad de dinero que eso costó, es infernal. No tengo exactamente claro cuánto cuesta en este momento el metro cúbico de tierra, movimiento de tierra, pero andaba entre los 3 y 5 dólares por metro cúbico de tierra. Saquen la cuenta, 300 metros por 5 y por 3,5. 300 kilómetros, 1.600 kilómetros por 2,5 por 2,5.
Yo no me animo a hacer el cálculo, eso es para un matemático que maneja mejor las matemáticas que yo, o una máquina de calcular. Hay soluciones que son soluciones a nivel estatal y soluciones a nivel privado. Las soluciones a nivel estatal, en este momento, lo que puede hacer el Estado es mejorar el tema de los caminos. Accesos. La A. Tenemos una ruta pavimentada que cruza la región y no tenemos caminos laterales para llegar a los campos. Y los caminos de tierra que tenemos están por debajo del nivel del máximo de inundación. Nosotros tenemos que construir caminos que estén por encima del máximo de inundación. Y para saber cuál es el máximo de inundación, no es necesario hacer demasiados estudios. Es suficiente con mirar la marca que deja el agua en los postes de los alambrados cuando hay inundación y decir, acá se inunda hasta esta altura, tengo que hacerlo por lo menos para estar bien seguro 1 metro más alto el camino. Esa es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Y la segunda que tenemos que tener en cuenta es que no debemos cortar aquellos lugares por donde corre el agua, porque a pesar de que trabajamos en una región que decimos es llana, y nos paramos y decimos una llanura inmensa, tiene pendientes, pero además tiene correderas de agua. Hay lugares por donde corre el agua con más velocidad que por otras, porque tienen pequeñas depresiones o son sobre lechos de antiguos paleocauces, y expliqué recién lo que era un paleocauce, o simplemente una depresión en el terreno por donde corre el agua con más rapidez. Esos lugares no hay que construir un camino como dique, porque entonces aguas arriba va a inundar, no va a dejar pasar el agua. Hay que hacer puentes grandes, como se hicieron cuando se construyó el ferrocarril que nosotros hoy llamamos Mitre, y que en su tiempo era Ferrocarril Central Argentino y que es el que yo conozco. Se hicieron el puente, el ferrocarril, y por más inundaciones que hubo, inclusive la del 14, no llevó la vía del ferrocarril, ni llevó ningún puente. Después se hizo la ruta 34, no se hicieron los puentes de las correderas de agua sobre la ruta, siguiendo el modelo que ya tenían, sino que por ahorrarse unos pesos los hicieron más cortos, y cada vez que llueve y se inunda la región, la gente quiere colocar dinamita para volar el terraplén, porque aguas arriba se inunda. Entonces no hay que frenar el curso natural de las aguas, hay que dejarlas que fluyan naturalmente. Si queremos seguir con las vacas, tenemos que tener en cuenta lo que dije recién con respecto a las vacas. La vaca puede vivir en el agua, pero necesita 3 metros cuadrados por vaca para estar 8 horas al día acostada y rumiando, y necesita un lugar seco. 3 metros por vaca significa que si yo tengo 1000 vacas, tengo que tener por lo menos 3000 metros de altura. No es mucho, es apenas 1/3 de hectárea, por encima del nivel de las aguas, para que la vaca va a volver sola y se va a acostar ahí y va a rumiar. Pero además tenemos que tener reserva de forraje, porque para sequías y para inundaciones tenemos que tener reserva de forraje. El mejor forraje para reservar en la región es, en la época en que el clima da y cuando está seco, hacer silos. Habitualmente se hacen de sorgo. Acá en Argentina no estamos acostumbrados a hacer silos de girasol. El girasol es un excelente forraje, aunque no lo crean. Si vamos a Brasil, en Río Grande do Sul, nos vamos a encontrar con muchísimos tambos. Tienen asegurada su producción lechera para la época de sequía sobre la base de silos de girasol. Y tienen girasoles inclusive forrajeros. El girasol, primero que soporta salinidad mejor que otras especies, puede crecer en ese región. Segundo, no requiere de mucha temperatura para germinar, de modo que se puede sembrar en época temprana. Generalmente, lo cual no quiere decir que suceda siempre, pero generalmente, la mayoría de los años, la salida del invierno y la entrada de la primavera es seca. Podemos sembrar a principios de septiembre, antes de que empiece la primavera. Y antes de que empiecen las grandes lluvias que impidan la entrada de máquinas cosechadoras de forraje, que no son las cosechadoras comunes, que son mucho más livianas, que es a fines de noviembre, principios de diciembre, tenemos todavía suficiente piso como para hacer eso, cortar y llevarlo a una altura y hacer el silo en la altura. ¿Y cómo construir un silo? No necesariamente necesitamos silo bolsa, podemos hacer silo puente, silo torta, silo búnker, 1000 formas de hacer silo que la gente ya en este momento conoce y que servirían para soportar 4 o 5 meses
de inundación o 4 o 5 meses de sequía, con lo cual los animales no se morirían. Los bajos submeridionales se llaman así porque uno de los primeros que anduvo estudiando la región se llamaba Zapata Goyán, Josué Zapata Goyán. Don Josué Zapata Goyán empezó estudiando las aguas de la región porque le preocupaba que la gente no tenía agua para beber y los animales no tenían agua para beber porque era muy salada. Y escribió un trabajo sumamente interesante, él y La Chaga. El trabajo de Josué Zapata Goyán y La Chaga, no me acuerdo el nombre, Goyán y La Chaga, el trabajo, sobre las aguas de la provincia de Santa Fe. Y recorrieron toda la región y le pusieron a esa región los bajos submeridionales, primero, porque son bajos, segundo, porque corren entre meridianos, y tercero, porque no corren paralelos a los meridianos, sino que corren sesgados con los meridianos, están como por debajo de los meridianos. Entonces, para eso lo llamamos bajos submeridionales, que es un nombre que se difundió y que muy poca gente sabe cuál es el origen del nombre. Yo no sabía el origen de ese nombre hasta hace menos de 2 meses atrás, en que me entré a preocupar por el congreso que se hacía en Reconquista y quise saber cuál es el origen del nombre, y le escribí a mi amigo Neif, que es un especialista en humedales que vive en Corrientes, y él me refirió a un bibliotecario de la ciudad de Santa Fe, quien me trajo material, y juntamente con él y con Neif llegamos a la conclusión de que ese es el origen del nombre. Por supuesto, no podemos adoptar las tecnologías, sino que tenemos que adaptar las tecnologías. Acabo de mencionar los Everglades de Florida, que son intrusiones marinas que provocan este tipo de situación. En España tienen humedales, en Bretaña, en Francia, tienen humedales y salitrosos, y los aprovechan muy bien para la cría de ovejas, inclusive producen lo que ellos llaman el mouton salat, que es el cordero salado. ¿Por qué? Porque la carne tiene un gusto especial porque come pastos de suelos salados, y tiene un sobreprecio, y tiene una marca. Y nuestros vecinos uruguayos están en este momento produciendo en algunas regiones donde tienen suelos salitrosos inundables, ovejas, y también la llaman cordero salado. Nosotros deberíamos tener nuestros corderos salados en los bajos submeridionales. Y si me preguntan cómo hacemos con las inundaciones, lo mismo que con las vacas. Él no es un animal anfibio, pero puede vivir en la altura. Con 10 metros cuadrados por animal que tengamos de altura, lo podemos tener todo el año si queremos, dándole de comer. Y una oveja come poco, con 2-3 kilos de forraje por día, mantenemos la oveja y la criamos y tenemos el cordero. Y tenemos una marca reconocida, vendemos nuestro cordero salado. De paso les digo que el mercado mundial de carne de cordero es un mercado total y absolutamente insatisfecho. Hay una gran demanda por carne de cordero, especialmente en el mundo musulmán, porque forma parte del rito musulmán comer carne de cordero. Los otros animales que se pueden criar en la región, por ejemplo, son gansos, viven en el agua. Tenemos que tener muy poca altura, una altura para la casa del dueño de casa para que vea, un buen acceso para que pueda entrar y salir cuando quiera, es decir, un buen camino, y criamos gansos. Los gansos son herbívoros, digieren la celulosa, es decir, digieren lo que comen de los pastos mucho mejor que un vacuno. Son más eficientes en la producción de kilos de carne en relación a la cantidad de materia seca de pasto que comen. Por supuesto que nosotros tenemos la idea deformada del ganso, que la tenemos que forzar a comer, y pobre animal le llenamos el buche con comida concentrada para que se les hipertrofie, se le desarrolle grandemente. Hipertrofia quiere decir que le crezca demasiado el hígado para poder hacer el paté de foie. Pobres gansos los ponen entre las patas y le meten la presión. Mirar en internet lo vas a encontrar. Hay movimientos ambientalistas que están luchando en contra de eso, especialmente en Francia, que es donde se come. Pero el ganso básicamente es un animal que come pasto. Inclusive en algunos lugares hay ciertos pastos que le gustan más que otros, y algunos no los quiere tocar. Algunos vegetales no los toca. Por ejemplo, en ciertos lugares de Estados Unidos se solía utilizar, no sé si ahora, pero por lo menos cuando yo estuve en Estados Unidos sabía que lo hacían, el algodón no lo tocan, no les gusta. Entonces había gente que tenía gansos y que los tenía educados, porque además se educan los gansos, aprenden a responder a las órdenes. Entonces los llevaba con un camión jaula, lo bajaba en el campo, le limpiaba el campo de malezas,
quedaba el algodón y a la tarde tocaba el silbato y venían y se subían a traer el camión. Yo decía y digo que tiene que haber pastores de gansos si los queremos cuidar y llevarlos de un lugar a otro. No te olvides que en Europa la gente vive en aldeas y tiene otro trabajo que hacer y tiene gansos. Entonces hay un señor que es pastor de gansos. Ese buen señor sale todas las mañanas, recorre la aldea, recoge todos los gansos y se los lleva al prado a pastorear. Los cuida todo el día para que no se escapen y a la noche los trae de regreso. ¿Cómo hace para distinguir un ganso del otro si son todos iguales? Los gansos conocen su casa. Y cada ganso entra en su casa en la aldea, no en la de otro. No hay confusiones, para nada. Es un animal sumamente inteligente el ganso. Inclusive lo usan en los circos para adivinanzas y qué sé yo, porque aprende ciertas señales. Pero nosotros podemos manejar el ganso acá con boyero eléctrico. Con alambrado eléctrico, el ganso no ve muy bien, no tiene buena vista. Entonces el alambre finito no lo ve. Pero si le ponemos un plástico colgado, sí lo ve. Y una vez que lo tocó una vez y le pegó una patada, ni siquiera se le ocurre que puede volar por encima. Entonces lo podemos hacer pastorear en franjas. Y el espartillo recién quemado es un excelente alimento para el ganso. O recién cortado. Y pueden andar en el agua, lo que les gusta es andar en el agua. Una familia puede vivir con gansos. Si toma 1000 gansitos y los tiene 4 meses en el campo, tiene 3 a 4 kilos. Un ganso de 3 a 4 kilos a 20 pesos el kilo son 80 pesos. Si tiene 1000 gansos, son 80.000 pesos. 80.000 pesos por 4 meses son 20.000 pesos por mes. Una familia puede vivir con 20.000 pesos hoy día. Y si repite la operación, vive perfectamente. Si quiere hacerlo, puede hacer escalonado. En vez de tener 1000 cada 4 meses, tiene 250 por mes. También vive. No se va a volver millonario, pero tiene para vivir y no necesita mucho campo, porque nosotros podemos tener 1000 gansos por hectárea. ¿Y en la sequía? Y en la sequía tenemos que tener reserva de forraje, como con cualquier otro animal. Y la reserva de forraje, la mejor reserva que podemos hacer es hilo de los pastos que crecen en la región. O podemos cultivar remolacha, que crece bien en la región. La remolacha resiste la salinidad. Y no es difícil de cultivar y crece muy bien en suelo salino. Yo personalmente he visto cultivar remolacha en la zona de Malvana, en campos muy parecidos a los de los bajos submeridionales, con espartillo, con inundaciones y con sequía, y el señor sacaba remolachas, y no quiero exagerar para decir que eran remolachas de 5 kilos, porque me van a decir que soy mentiroso, pero de medio kilo sí. He visto remolachas de medio kilo, no eran todas de medio kilo, pero ha visto una remolacha que a mí me llamaba la atención por el tamaño. Y él se reía y me mostraba la más grande, no la más chica, por supuesto. Pero cuando fui al campo vi que un cultivo de remolacha habitual. Y podemos sacar 10-12.000 kilos de remolacha por hectárea. ¿Los gansos comen remolacha? Y los gansos, si se la picás, la comen la remolacha, y si se la das entera también la van a comer. Y se comen la hoja de remolacha también. Y podemos ensilar la hoja de la remolacha y la remolacha entera, guardarla simplemente en montones y taparla. Y tenerla para periodos de sequía o para periodos en los cuales tenemos inundaciones muy grandes y no queremos que los gansos se nos desparramen. Y existen antecedentes sobre cultivo de nutria, sobre cultivo de yacaré y sobre cultivo de carpincho. El error que se puede llegar a cometer es pensar que la nutria puede vivir en el agua y tener agua estancada. No, la nutria necesita agua corriente, agua circulante. De modo que si nosotros nos queremos poner a criar nutrias, ahí tenemos que estar cerca de la laguna o tener una laguna la cual reciclemos el agua constantemente, porque si no se enferman. Pero el carpincho vive en el agua tranquilamente en una laguna, no necesita que se le estén cambiando a cada rato. De paso es el roedor más gigante que tenemos en América Latina. Se come, es una carne un poco seca. Yo he comido carne de carpincho, he comido carne de chorizo de carpincho, no me gustó, pero supongo porque tenía paladar medio refinado y a esa altura del debate y además no tenía mucho hambre. Porque con hambre uno come cualquier cosa. Una cosa es el apetito y otra cosa es el hambre, son cosas bien distintas. Si nosotros llevamos a un tipo y lo tiramos ahí al medio y le decimos relate como puedas, terminó, pero tiene que ir o con capital suficiente para empezar a trabajar o con créditos blandos para que los pueda pagar
y por sobre todas las cosas con el asesoramiento adecuado y además con la cabeza bien abierta como para ir creando sus propias tecnologías. Él tiene que saber que va a vivir en una región en la cual él tiene que adaptarse y adaptar. Y tenemos nuestros antecedentes. Cuando vinieron nuestros primeros gringos y tenían que cosechar a mano, venían de ser agricultores algunos de ellos, venían de ser productores minifundiarios en 1/4 de hectárea en Europa y pasaron a ser minifundiarios en 100 hectáreas en la Argentina. ¿Cómo hacían para juntar con la hoz 100 hectáreas de trigo? Uno de nuestros gringos, el gringo Drueta, inventó la máquina cortitrilla, que ahora es la famosa Combine que traemos nosotros de afuera para venderla acá en Argentina. De paso la fabricamos acá en Argentina también, pero la primera máquina cortitrilla que se hizo en Argentina, que la fabricó el cuñado de Drueta, que no me acuerdo cómo se llamaba la empresa, tiene la máquina expuesta a la entrada de Sunchales. Uno cuando entra a Sunchales dice: esta es la primera máquina cortitrilla del mundo. ¿No? No, ya me voy a acordar el nombre. No, es un apellido italiano, pero ya me voy a acordar. Se inventó en Sunchales. ¿Por qué? La necesidad hizo que crearan esa máquina. Entonces, si nosotros llevamos gente con mente abierta, dispuesta a sobrevivir en la región, va a sobrevivir y va a sobrevivir bien. Y si no, mira todas las ciudades que surgieron en un lugar donde decían que no se podía cultivar trigo. Los chanchos pueden vivir perfectamente y además los chanchos pueden comer las raíces de las remolachas sin necesidad de andarlas juntando, no ahorran el trabajo de juntarlas, porque tienen el hocico y van osando y se comen la remolacha. Y la remolacha tiene un 12% de azúcar, es un alimento altamente concentrado desde el punto de vista energético. Y sirve muy bien para criar chanchos y para engordar chanchos, y se comen las hojas de paso también. Y lo podemos combinar los chanchos con los gansos, que no se molestan, y lo que va dejando el chancho se lo come el ganso. No necesariamente el gobierno tiene que ayudar. Lo primero que nada se tiene que crear la necesidad del mercado, acostumbrar al mercado a consumir. En este momento hay una demanda de carne de cordero, no tenemos oferta de carne de cordero para ofrecerles. Tenemos crisis periódicas de carne de cerdo. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos acostumbrados todavía a comer carne de cerdo. El consumo de carne de cerdo en Argentina es muy bajo. Estamos acostumbrados a comer carne de vaca, pero podemos reemplazarla perfectamente con carne de cerdo, salvo que haya un problema religioso de por medio, que muy baja la población que sigue respetando ese tipo de ritos. La carne de cerdo es muy sana desde el punto de vista alimenticio, si el hombre no es vegetariano, por supuesto. El vegetariano no come ningún tipo de carne, pero para quien no es vegetariano, comer carne de vaca o comer carne de cerdo es prácticamente lo mismo desde el punto de vista de la alimentación, además que algún tipo de carne de cerdo sin grasa es más digestiva o más digerible que la carne de vaca. Para cruzar la región de los bajos submeridionales no hay antecedentes arqueológicos que convaliden la presencia, aunque sea en forma semipermanente o transitoria, con cierto grado de asentamiento en algún lugar en los bajos, salvo alrededor de alguna laguna fuera de los bajos o en los bajos mismos. Si no, no teníamos aborígenes en la región. Pero sí había incursiones de aborígenes para cacería o para comercio, especialmente los indios Vilela, que venían desde Santiago del Estero, cruzando toda la región de los bajos submeridionales para llegar a lo que hoy en día es la zona de los alrededores de Reconquista, trayendo sal y tejidos sobre sus espaldas para comercializarlas y mercarlas con los indios guaraníes por pescado que secaban al sol y los llevaban de regreso sobre sus espaldas. Para cruzar esa región en épocas de sequía necesitaban abastecerse de agua. Y lo que hoy en día nosotros conocemos como la Ruta 40, y que en algún momento se conoció como la Ruta de los Fortines, porque a lo largo de eso se fundaron distintos fortines. Fortín Chilca, primero Fortín Tostado, Fortín Chilcas, Fortín Charrúa, Fortín Olmos, eran los distintos lugares donde los aborígenes tenían sus asentamientos para descansar y para abastecerse de agua. Y para tener agua en la época de la sequía, cuando llovía, enterraban vasijas hechas de arcilla, de unos 200 litros de capacidad, las llenaban de agua y las tenían de reserva de agua para tomar cuando volvían caminando o cuando iban caminando de un lado a otro mercando en época de sequía.
Es decir, que en época de sequía nosotros tenemos que tener previsto que tenemos agua por defecto y en época de inundaciones tenemos agua por exceso. ¿Cómo hacer para prevenir los excesos de agua? Hice alguna referencia. Retenerla en la región y hacer alturas de distinta manera, ya sea como el baru baru que hacían los indios en el Titicaca, o camellones como le llamamos hoy nosotros, para tener alturas donde los animales puedan descansar, donde nosotros podamos vivir y tener buenos accesos para que nuestros vehículos puedan entrar y salir con facilidad. Y para las épocas de sequías tenemos que tener reserva de agua para los animales y reserva de agua para nosotros. Y tenemos que tener en cuenta que un animal adulto, un vacuno, en la época de verano consume alrededor de 40 litros de agua por día. Y sobre esa base tenemos que calcular que un animal consume 40 litros de agua por día y que se nos puede dar la situación de 10 meses sin lluvia. Es un extremo totalmente absoluto, pero hay antecedentes de 10 meses en los cuales no hubo cantidad de agua suficiente, lluviecitas de 2, 3 milímetros, 5 milímetros que no permiten juntar agua. Tenemos que tener reserva. Y animales que se mueren de sed en época de sequía es muy común en la región. Tenemos que hacer reserva. Los pozos que nosotros queremos hacer, salvo en muy contadas excepciones, funcionan. ¿Por qué? Porque las napas freáticas están contaminadas con las sales del suelo. Y si da la casualidad que encontramos en algún lugar, porque no es un suelo homogéneo, sino que es un suelo que está salpicado de distintos tipos de textura y distintos tipos de composición química, si en ese lugar tenemos algunos sulfatos, y hacemos una represa excavada, cuando sube la napa freática, cuando llueve, sube el agua con sulfatos y encuentra el agua de lluvia arriba y no se mezclan las dos aguas. Y se forma una zona que nosotros los científicos, yo no soy un científico, los técnicos, pido disculpas por la palabra, los técnicos llamamos anaerobiosis, quiere decir sin aire, sin oxígeno. En ese lugar viven unas bacterias que viven en condiciones sin aire. Esas bacterias son bacterias sulfídricas, descomponen los sulfatos en ácido sulfuroso o anhidrido sulfuroso. El anhidrido sulfuroso es un gas con olor a huevo podrido. Cualquier persona que trabaja en un laboratorio sabe de que eso es así. Y tiene mucho cuidado cuando trabaja con sulfídrico para que no se le contamine de olor el laboratorio. Entonces trabaja bajo una campana, con salida afuera. Ese gas burbujea entre el agua de lluvia y la hace imbebible. Los animales ni se acercan a la represa ni se acercan al agua. Cualquier criollo del lugar dice, se cortó el agua de lluvia. En esas circunstancias las represas no sirven. Lo que tenemos que hacer son represas elevadas. Construir tanques arriba. Y tenemos que calcular que un animal necesita, si queremos vacuno, 40 litros de agua por día, por 10 meses son 300 días, son 12.000 litros de agua más el agua que se evapora, son 20.000 litros de agua, necesitamos tener reserva de 20 metros cúbicos de agua por animal que querramos tener en el campo, para estar tranquilos y seguros y poder desarrollar nuestra actividad ganadera que sea rentable, que sea negocio, que tengamos, si nos dedicamos a la cría, que tengamos un 80-90% de terneros al momento de la marcación, que podamos poner por lo menos 1 kilo de carne por día si queremos engordar animales, o por lo menos 800 gramos o 700 gramos, pero menos que eso no es rentable, no es negocio. Y la actividad agropecuaria, cualquiera sea, es una actividad que necesita rentabilidad, si no, no se sustenta. Si no tenemos ganancia para vivir nosotros, no tenemos para qué trabajar. Entonces, ese es fundamental tenerlo bien presente. Y por otra parte, tenemos que saber que nosotros mismos necesitamos consumir agua. El ser humano necesita el agua. El agua no es esencial para la vida, dice Saint-Exupéry. El agua es la vida misma. Nosotros podemos vivir, y hay demostraciones ya hechas de gente que se declaró en huelga de hambre, que vivió 56 días sin comer, protestando por alguna cosa, y sobrevivió. Pero nadie puede vivir más de 2-3 días sin agua. ¿Por qué? Porque el 60% de nuestro cuerpo es agua, y necesitamos como mínimo 3 litros de agua por día, y necesitamos 3 litros de agua por día para beber, y no estoy hablando de agua potable, estoy hablando de agua para beber.
¿Y cómo la vamos a potabilizar y cómo la vamos a ingerir? Es harina de otro costal y podemos enseñarle a la gente que hirviendo el agua ya tenemos agua potable. Si el agua no tiene sal, que no necesitamos otra cosa, le podemos agregar un poquito de cloro de lavandina, pero le da gusto y a la gente de campo no le gusta ese gusto. Pero hervir el agua es muy sencillo. Y después enfriarla y tenemos agua potable para tomar. Pero además necesitamos agua de lluvia para higienizarnos. Un ejemplo que yo doy siempre y que a mí me parece fundamental. Las niñas se alajan para enamorar. Las niñas necesitan estar lindas para que les gusten a los muchachos. Y el pelo es una de las cosas que primero se gusta, o el cabello. Y lavarse el cabello con agua salada, le quedan los pelos peor que el espartillo. Tienen que lavarse con agua de lluvia. Entonces uno tiene que calcular que una persona necesita por día 5 litros de agua. Una familia de 6 personas son 30 litros de agua. Por 300 días son 9.000 litros de agua o 9 metros cúbicos de agua. Es decir, un aljibe que tenga una capacidad de 20.000 litros alcanza y sobra para superar cualquier sequía y cualquier necesidad. El lema que tendríamos que imponerle a cualquiera que vaya a vivir ahí es decir, ningún techo sin canaleta, ninguna canaleta sin aljibe. ¿Y cómo hacer los aljibes? Que cada cual se arregle con lo que tenga y como mejor pueda hacerlo. Puede comprar tanques de plástico, puede hacer un pozo si no tiene las napas freáticas muy bajas y revestirlo con cemento, puede revestirlo con barro. Cualquier cosa es válida con tal de tener una reserva de agua de lluvia que le permita vivir en época de sequía y no tenga que atar el carro para ir a buscar el agua 5 kilómetros o 3 kilómetros o 300 metros. Cuando hablamos de vegetación dijimos de que lo predominante en la región de los bajos submeridionales es el espartillo. No es la única especie, hay una gran variedad de especies herbáceas, inclusive algunas leguminosas que mencionan los botánicos y que mucho más que eso, más que yo sabe Penseiro de eso y las ha descrito muy bien, Luisoni también las ha mencionado. Por ahí yo también tengo algunos estudios hechos sobre retención de agua por más tiempo, de 3-4 meses, por 5 o 6 meses. Si cambia la vegetación, se muere el espartillo y aparecen las especies más palatables o más forrajeras, especialmente los canutillares, o lo que la gente llama los gramillares en la región. Pero también se pueden hacer plantaciones forestales. Hay una lista que hizo la doctora Edita Lesnik sobre 182 especies forestales que se adaptan a condiciones de salinidad. Muchas de esas especies que se adaptan a condiciones de salinidad resisten muy bien sequías e inundaciones. Yo puedo mencionar 2 especies, 3 especies, 4 especies que conozco. Las casuarinas, por ejemplo, soportan muy bien las inundaciones, soportan muy bien la salinidad y soportan muy bien la sequía. Hay algunas especies que inclusive en Oriente Medio, un tamarix, que nosotros acá tenemos, todos los tamarix que nosotros tenemos son casi arbustivos o arbustivos, que es un tamarix que es un árbol, que tiene una muy buena madera, que lo riegan con agua de mar. Soporta la salinidad del agua de mar y exuda sal por las hojas. Debajo del tamarix no crece nada. Tiene una madera de una veta hermosísima y muy apreciada para mueblería y es de rápido crecimiento, a los 10 años se puede cortar. Y es muy apreciada para mueblería, por la veta hermosa que tiene. Pero además tiene otra virtud que es sumamente importante, es incombustible, no arde, por la cantidad de sal que tiene la madera. De modo que esa especie habría que introducirla oficialmente. Yo pude haberla traído de contrabando cuando anduve por el Oriente Medio trabajando y la he visto crecer, pero no me pareció que fuera adecuado y algún organismo oficial tendría que hacer las gestiones, introducirla, probarla primero para ver cómo se comporta. Pero además hay otras especies que podemos cultivar. ¿Qué productividad da esa especie? Productividad, no tengo idea en este momento acá para las condiciones de Argentina. Yo la he visto como ornamental y creciendo en parques. Que sería sombra. Para sombra, pero nosotros podríamos hacer bosque de eso inclusive. Claro. Pero yo no sabría, habría que probarlo, eso es parte de la investigación que falta realizar para la región. Así como introdujimos alguna vez el paraíso porque no lo comía la langosta, deberíamos estar introduciendo esta especie porque resiste las sales y probarla, por supuesto, a ver si no es invasora,
a ver si no tiene algún conflicto con nuestras propias especies, cómo afecta el ambiente y cómo no afecta el ambiente. Es decir, hay que hacer estudios previos antes de traerla, pero que es una especie que merece ser traída y que está citada en la literatura universal, está citada en la literatura universal como una especie halófila que resiste la sal y resiste las inundaciones, no le hace nada al agua de mar. Después hay otras casuarinas también, la Ichthyophora también anda muy bien, la Cunninghamiana también anda muy bien, esta es Tamarix halófila, pero está la casuarina Ichthyophora en los Everglades en Florida, entran las intrusiones marinas, queda blanca la planta de sal cuando se retira el agua y rebrota. Es una especie que deberíamos probar acá. Tampoco la probamos, y esa la tenemos acá cerquita nomás en el continente americano. Es decir, que hay muchas especies, pero además tenemos tecnologías para producir en medio del salitral, porque por empezar podemos cambiar las condiciones edáficas, del suelo, es decir, las condiciones del suelo las podemos cambiar utilizando fertilizantes, ya sea fertilizantes orgánicos o fertilizantes químicos. El yeso, por ejemplo, reduce la salinidad. Podemos hacer pequeñas alturas para hacer plantaciones inclusive frutales. ¿Por qué no podemos tener unas 10 plantas de naranja alrededor de la casa para que la gente coma naranja? ¿El suelo salino? Sí. Los podemos transformar, el pedacito de suelo que necesitamos para cultivar la naranja lo transformamos en un suelo como queremos nosotros. O le agregamos yeso, y eso lo dice el análisis químico del lugar, cuánto yeso tenemos que agregar, o simplemente preparamos compost y le agregamos el compost y vemos cómo se comporta. Si vamos a la prueba y el error, pero si queremos ir bien a lo fino, hacemos los análisis y le agregamos las cosas de acuerdo con el análisis. Ni más ni menos. Y podemos cultivar cualquier especie que anda en la región desde el punto de vista climático sin tener en cuenta las condiciones edáficas porque las alteramos. Y las podemos alterar a nuestro gusto. Y no es muy costoso. Porque para alterar una planta alrededor de ella con un diámetro de 5 metros es más que suficiente. Y la llenamos de tierra y lo levantamos un poquito y no nos afectan las napas que van subiendo. Pero todo eso tenemos que probarlo, tenemos que demostrarle a los productores de que eso se puede hacer, y esto hasta este momento no se hizo. Por distintos motivos, yo no sé cuáles son los motivos por los cuales no se hicieron, pero son las cosas que deberíamos estar haciendo. La tuna crece muy bien en la región, es un excelente frutal, y además la tuna es una reserva de agua per se. Lo que nosotros llamamos la hoja de tuna, que en realidad no es la hoja, sino el falso tallo, en la tuna sin espinas, tiene casi el 90% de agua. Aparte de ser un excelente forraje, las vacas lo comen con gusto, lo que nosotros llamamos, en los términos técnicos, cladodios, y la gente le dice la hoja de la tuna y en realidad es el tallo transformado, esa parte verde chata, aparte de ser muy buena cuando uno la come asado, por lo menos eso es lo que dice la gente de campo. El diabético la pone arriba de la parrilla y le saca la piel y se la come y se le baja el azúcar. Es bueno para los diabéticos. La tuna. Y eso yo no lo he probado, no soy médico para recomendarle, no se lo recomiendo a cualquiera. Simplemente repito y digo lo que vi en más de una ocasión. Gente que me decía que era diabética, que si dejaba de comer la tuna no se le curaban las heridas. Y comía la tuna y se le curaban las heridas. Eso lo he visto en Santiago del Estero, en la zona de Campo Gallo, en la zona de Donadeu. Para ser más preciso, iba a decir el lugar donde lo vi. Y les digo que la hoja de tuna, sacándole la parte verde, asada a la parrilla, es excelente para comerla como ensalada. Es rica. Yo la he comido. Pero aparte las vacas también la comen. Es un excelente forraje. Y ahora no hay tuna. No. Y resiste la sal. Y podemos hacer una altura para que resista el agua. Y plantarla sobre un albardón. Y un excelente fruto del cual, bueno, no voy a empezar a decir las cosas que podemos hacer con los frutos, ni las cosas que podemos hacer con la tuna, desde pinturas hasta 1000 cosas más que hace la gente de campo. Pero pinturas impermeables. La fabrica con tuna. Y eso lo pueden encontrar en internet. Cualquiera que entre y que busque cómo fabricar pintura con hoja de tuna lo va a encontrar. Entonces tenemos 1000 alternativas, no una.
La única limitante para vivir en los bajos submeridionales es nuestra imaginación y nuestra capacidad de adaptación al medio. Porque acá se dijeron cosas muy importantes. Aprendimos mucho y fundamentalmente y por sobre todas las cosas tenemos que aprender a discutir y analizar las cosas. Y analizar las cosas en función del ser humano. Alternativas para producir quedan muchas. Y no quiero aburrirlo más y creo haber salido del paso, aunque quiero aclararles, para que entiendan los criollos, que me sobra mucho rollo si hace falta tirar lazo. Tengo unos duendes traviesos que no los puedo disimular. Me dominan y hacen lo que se me da la gana. Poné esa foto, me dijeron. Mirá que está fea, poné esa foto. ¿Para qué? Para mostrarle a los presentes de que a pesar del galope, recién empiezo, ni sudado está mi caballo. Que nadie se sienta ofendido, porque a ninguno incomodo. Y si he hablado de este modo, por considerarlo oportuno, no es para mal de nadie, no es para mal de ninguno, sino para bien de todos. Muchísimas gracias y quedo a vuestra merced.